Nos encontramos a esta hora de la tarde aquí en el Parlamento peruano. Estamos con el congresista Jaime Quito, los periodistas de Sandro Romero de la Prensa Nacional y Fernando Palomares de Prensa Perú. Gracias, congresista, por atendernos aquí en su despacho esta tarde. Más bien, sesión de pleno trabajo. Sí, en pleno trabajo. Más bien agradecer a ustedes y saludar a todos sus seguidores que siempre están en redes y que a través de estos medios que podemos llegar a la población, porque la prensa nacional lamentablemente no nos saca, porque nosotros tenemos una posición clara y firme respecto a lo que viene ocurriendo en nuestro país. El día de hoy se está realizando la sesión del Pleno del Parlamento. Están por aprobar el día de hoy la ley de presupuesto de la República, pero también va a haber otra sesión, el cual también vamos a hablar con usted, congresista, sobre admitir una moción de vacancia nuevamente contra el presidente del pueblo, Pedro Castillo. Sí, mira, lo que ocurre es que hay que también ser honestos y sinceros en el sentido de que aún continuamos con un presupuesto bajo el marco que nos ha dejado la dictadura de los 90, que es el neoliberalismo. Y es por esa razón que no se atienden las diversas demandas de la población y los distintos congresistas de derecha se rasgan las vestiduras criticando, señalando tal o cual cosa, pero se está aplicando o se está continuando con el modelo que ellos han dejado. Y creo que en ese sentido un gobierno de carácter popular tiene que asumir una ruptura con este tema. Y tenemos que acabar con este neoliberalismo en el que nos encontramos, que ha dejado un pueblo con diversas demandas, ha dejado un pueblo que no ha sido atendido, y tenemos que empezar a enfrentar realmente ese problema. Muy bien, congresista. Entonces, todavía están discutiendo la ley de presupuesto. ¿Eso culminará hoy día, congresista? Hoy día tiene que culminar porque según la ley tenemos plazo hasta el 30 de noviembre y hoy es 30 de noviembre y el día de mañana, hoy hasta las 12 de la noche se tiene para aprobar el presupuesto. Ahora, dentro del marco de la aprobación del ley de presupuesto había todavía, digamos, un aclare con respecto al fondo de contingencia, que al parecer el Parlamento había tomado un monto pequeño, digamos, de este fondo de contingencia para obras públicas. ¿Esto cómo se ha terminado? El fondo de contingencia es un fondo que queda como reserva durante todo el año con el propósito de, en caso de que ocurriese, por ejemplo, una pandemia o un desastre natural, se pueda ese dinero utilizar en ese problema que alguien, o mejor dicho, que no está determinado. Ese es el fondo de contingencia, que está cerca de 1.400 millones. El Congreso, la Comisión ha previsto llevar por 1.140 millones, si no tengo mal, pero es más de 1.000 millones de soles que se estarían destinando para lo que vienen a ser las ollas comunes, para lo que viene a ser vaso de leche, el tema del cáncer, nombramiento de algunos trabajadores del CAS COVID en el MINSA, y hospitales. Este dinero nunca se ha visto antes de la forma como se ha manejado. Primero, nadie estaría en contra de ello. ¿Quién va a estar en contra de que se atienda a cada uno de los sectores que he mencionado? Muy por el contrario, nosotros como gente de izquierda estamos porque esos sectores sean atendidos. Pero el problema está aquí que más bien veo que lo utilizan como una forma electorera o para confrontar determinadas cosas, utilizarlo como simplemente un mecanismo para ver cómo enfrentan con masas algunas cosas, y eso no se puede permitir la utilización de la población. Pero lo que yo sí llamo a que el Ejecutivo también pueda atender a estos sectores, atender estos espacios que son inmediatos. De ahí que yo más bien reclamaría que tenemos que cambiar el método de hacer los presupuestos del país. Un presupuesto tiene que estar enfocado a solucionar los problemas graves que tenemos en el país y poder también garantizar la soberanía como país que somos, ¿no? Muy correcto. Entonces, vale decir que los demás congresistas quieren un poquito llegar que el presidente en este caso se enfrente con la población de algunos sectores, ¿no? Eso es lo que están pretendiendo hacer con este presupuesto, ¿no? Bueno, eso es lo que se está viendo, pero también, quiero dejar en claro que nosotros no estaríamos ni estamos en contra jamás
de los vasos de leche, de las ollas comunes, de los nombramientos de trabajadores, del tema de el inicio de la construcción de hospitales. Muy por el contrario, eso se debe dar. Lamentablemente, al estar bajo un marco que te ajusta a simplemente ver un modelo que beneficia a determinados sectores, hoy estamos pagando la deuda externa cerca de 20.000 millones de soles anualmente. Entonces, eso ahí te restringe mucha capacidad de poder enfrentar los problemas que tienes. Entonces, creo que es fundamental ello, pero que aquí necesitamos hacer un presupuesto necesaria y obligatoriamente para las grandes mayorías. Yo, por ejemplo, lo que he reclamado es que el presupuesto tiene que ir apuntado a ver cómo aumentamos las pensiones de los jubilados que están con una pensión de unos de 180 hasta 500 soles, y con ello jamás la 1990 y otras leyes que están totalmente olvidados. El tema del caso de los fonavistas, que tampoco no se ha previsto un presupuesto. La comisión solamente está planteando 50 millones, pero aquí se requiere mucho más, planteándose de aquí a 5 años la devolución del FONAVI a todos los sectores, y creo que hay otros aspectos, como ver también el caso de la agricultura, porque hoy tenemos que enfrentar el problema de la agricultura, porque estamos con un tema de crisis alimentaria y tenemos que ver este importantísimo sector, cómo realmente apoyamos la agricultura en el país. Bien, para señalarle a nuestros seguidores, Sandro Romero, ¿no?, que estamos con el congresista Jaime Quito a esta hora de la tarde aquí en el Parlamento peruano, en su despacho. Él nos ha atendido, al colega Sandro Romero de la Prensa Nacional y a Prensa Perú. Ahora vamos a hablar un poco más del término o del tema político. Esta moción de vacancia y el término de admitirla, ¿cuál es su comentario, congresista? Mire, yo creo que esto de la vacancia no es más que la desesperación de la derecha, en el sentido de verse nuevamente forzar las cosas que sabe que no va a lograr encontrar los votos, porque esta es una lógica que hemos visto de la derecha en un propósito golpista desde el inicio de gobierno y del inicio de este Congreso. Hubiese pasado, no pasado, todas estas cosas que podamos estar viendo, la derecha hubiese estado siempre bajo esta lógica, forzándolo todo. Las acusaciones constitucionales que no confieren tal como se vio, porque no había ningún tipo de traición a la patria. Tampoco la acusación constitucional que el Ministerio Público está planteando, tampoco está dentro del esquema del artículo 117 de la Constitución. Ahora quieren forzar el tema de la suspensión, y la suspensión dentro del 114 de la Constitución tampoco está reglamentada, y hoy que lo quieren reglamentar, porque mañana están convocando también a la Comisión de Constitución, totalmente forzada, porque claramente el artículo 114 dice por incapacidad temporal, y la incapacidad temporal es por alguna enfermedad, y lo otro es porque estés en un juicio bajo el 117, o sea, no tiene forma de ser. Entonces aquí está totalmente, están haciendo interpretaciones auténticas, como el caso, algunas leyes que se aprobaron casi modificando artículos de la Constitución, cuando debieron haberse hecho cambios constitucionales, pero no se fueron por ello porque saben que no tienen los votos y lo han hecho simplemente por ley. En el caso esto de la independencia de poderes y las competencias que tiene cada un sector, porque hay una ley anti-referéndum que se ha aprobado y hay otra ley que es, por decir, anti-ejecutivo en el caso de las cuestiones de confianza, ¿no? Entonces, aquí hay que poner las cosas sobre las IES, como se dicen. Hemos tenido una derecha vacadora, golpista, dentro del Congreso, y hoy estamos continuando, simplemente estamos en la prolongación de ese escenario que hemos visto desde inicios de este gobierno. ¿Cuál es el sentir, digamos, del grueso de los parlamentarios aquí en Perú con respecto a este tema, digamos, cuando se comenta entre pasos perdidos, entre pasadizos?
entre gabinete. ¿Cuál es la posición de la mayoría del Parlamento? ¿Que va a esto o es solamente otro aspaviento? Mira, el tema es que hay que ser también honestos. Tenemos una mayoría congresal que es de una derecha golpista, vacadora, que está por mantener y continuar los intereses y privilegios. Les asusta que de alguna manera se pueda hablar de mínimas cosas. En realidad yo sigo también, más adelante trataré de decir mis diferencias que tengo con este gobierno. Pero lo concreto es que aquí no podemos aceptar que se rompa lo que el pueblo mandó. El pueblo eligió a un candidato, un presidente, y determinó por 5 años. Y no porque no le guste a alguien, hoy se va a estar haciendo todas estas cosas totalmente forzadas. Entonces, aquí hay congresistas que están, evidentemente, que es una mayoría, pero no les alcanza los 87 votos que requieren para una vacancia, no les alcanza 87 votos para hacer cambios o modificaciones a la Constitución de acuerdo a sus propias interpretaciones. Evidentemente que eso no les va a alcanzar, no llegan a esa votación, de ahí que están muy desesperados. Congresista, en las calles, por ejemplo, nosotros que recorremos diversos sectores, diversos lugares, la población está bastante descontenta con los congresistas. Y hoy en día se ve, se rumorea y se escucha, y usted nos confirma que mañana están viendo ya el tercer periodo de vacancia, ¿no? Entonces, del presidente. ¿Esto usted cómo se siente de ser congresista? Mira, primero, el tema, ayer se dio cuenta de la cuestión de la vacancia, y también cuando ya teníamos que irnos a nuestras provincias o regiones con la semana de representación, se da una junta de portavoces y forzan nuevamente un pleno para el día de mañana de forma virtual a las 6 de la tarde con un único punto en la agenda, que es de ver la admisibilidad o no de la moción de vacancia. Mañana para ello requieren 52 a 53 votos y creo que eso lo tienen y se va a pasar a debatir para más adelante. Sería la convocatoria al presidente o a su abogado para que vayan a defenderse, ¿no? Y luego hay debate y la votación del caso. ¿No crees que es muy apresurado, lo están haciendo tan rápido? Por supuesto. Es muy lento en otros proyectos, en otras necesidades, reclamos de los pueblos. Se ve que no agendan prioridades, y hoy en día este tema de vacancias es lo que nos lleva, pero de una rapidez más que la electricidad. Mira, lo que sí es cierto es que primero hay que ser también, yo voy a estar siempre con la verdad. El reglamento dice que se prioriza este tipo de casos, ¿no? Pero en el caso de esto, ya para la mesa directiva y para los sectores de derecha del Congreso, la prioridad se ha convertido en algo esencial. Porque nosotros hoy día terminamos pleno y en la noche o mañana a primera hora debemos estar en nuestras regiones. Pero sin embargo han forzado, porque un pleno debió haberse dado a nuestro retorno, que recién ahí debió haberse discutido la admisibilidad o no. Eso estamos hablando del 11-12 de diciembre o en la semana del 11 al 15. Y después, recién de ello, se tiene un plazo que puede ser en enero para poder convocar y hablar del tema de la vacancia. Claro, evidentemente que aquí hay intereses de por medio. Demasiado. ¿No? Entonces, es cierto. Pero también me preguntaste algo respecto a cuál era mi situación. Sí, el Congreso está totalmente desprestigiado. Sí, está desprestigiado, pero eso a mí no me hace que yo me sienta parte de eso. Yo estoy con una posición firme con la que ingresé a este Congreso de luchar y combatir contra los grupos que siempre han explotado en nuestro país, defender las necesidades de las grandes mayorías, y lo estoy haciendo. Lo utilizo como la tribuna a la cual nos ha mandado la población para expresar sus descontentos y sus problemas. El problema es que no me transmiten mis intervenciones, parece, en el Congreso, pero yo estoy en esa posición y vamos a continuar. Así es que yo no tengo ningún temor en ello, pero también lo que quiero decir que aquí existe una crisis institucional. No solamente el Congreso está totalmente desprestigiado, lo está también el Ejecutivo, pero hay un respaldo. Los últimos encuestas han señalado que más del 30% respalda al Ejecutivo. Pero también hay no solamente estos dos
poderes importantes tienen problemas, sino que también yo considero que el Poder Judicial, pareciera que ya nos hemos olvidado de los cuellos blancos, también el Ministerio Público, por la larga, lo que significa también los procesos o las investigaciones, también el Tribunal Constitucional, también la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones que tenemos han entrado en una etapa de crisis, y eso se llama una crisis institucional. Estamos en una crisis estructural, de ahí que tenemos que plantear una salida política a este problema, más allá de una cuestión de vacancia o de un cierre de Congreso, es cuál es la salida política que damos a este problema. ¿Cuál es la salida para Jaime Quito? La salida política para este problema no es más que la convocatoria a una asamblea popular, a una asamblea constituyente, popular, democrática, plurinacional, donde se convoque a todos los sectores para que nos refunde el país a través de una nueva constitución que nos permita diseñar el país que queremos construir con la participación de toda la ciudadanía de los diversos sectores, porque si no, aquí lo que estamos viendo, que los grupos de derecha dicen, queremos sí hacer unas reformas, pero reformas de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Aquí lo que necesitamos es la participación de ese factor tan importante que hemos olvidado, que es el pueblo. Llamamos a todas las organizaciones sociales, a todos los sectores populares, a que empiecen a decir su palabra. Solamente se van a ir consiguiendo diversas conquistas o derechos a través de la organización del pueblo, y es fundamental para ello poder ir encaminando, ¿no?, hacia la salida que el pueblo requiere, necesita y merece en la situación actual que arrastramos por décadas, esta crisis sistémica en nuestro país. Bien, congresista, usted nos está hablando sobre crisis política y sobre salidas. Ahora quisiéramos preguntarle con respecto a lo que significa el nuevo gabinete que encabeza Betsy Chávez. ¿Ya hay una fecha por lo menos tentativa? Según el reglamento dice 30 días. ¿Para cuándo cree usted o cree Jaime Quito que podría presentarse el nuevo gabinete para el voto de confianza? Mira, es que yo no lo puedo señalar. Sería muy parte mía, no sería adecuado, ¿no?, plantear ello, porque eso depende de la mesa directiva del Congreso y también del mismo Consejo de Ministros o del Premier, en este caso, para señalar una fecha dentro de los 30 días que son naturales, 30 días naturales, ¿no? Desde el día que juramentó a 30 días tiene para poder presentar sus políticas de gobierno. No ha solicitado porque lo que hoy estamos preocupados. Ya corre los 30 días desde el día que juramentó, que creo ha sido el día viernes 24, si no mal recuerdo, 25. El presupuesto, ¿no? Es que hoy día se vence el plazo de acuerdo a ley, la aprobación del presupuesto. Entonces sí. Dice que en los días que vienen quizás ya haya un pedido de fecha. Seguro, tiene que darse ello, ¿no? Es seguro que ello se va a dar. ¿Cuál es el termómetro parlamentario respecto al voto de confianza? Mire, yo creo que hay ciertamente un descontento también del gabinete. Betsy Chávez por ejemplo, yo reconozco el tema que hice en el Ministerio de Trabajo, el tema de la tercerización laboral, que fue un avance respecto a los derechos de los trabajadores, pero también en Perú Libre no estuvo tan bien, pero creo que existen coyunturas actuales que son las que tienen que sopesar, y yo creo que también ahí el Ejecutivo tiene que hilar fino respecto a este tema. Yo más bien lo que diría que aquí necesitamos apuntalar, yo diría hay que escuchar el planteamiento que la ministra vaya a desarrollar cuando vaya a pedir la cuestión de confianza, y para mí tiene que estar fundamentalmente los planteamientos que se han hecho durante campaña. Tenemos que avanzar a la renegociación de contratos, avanzar a una reforma tributaria, porque no podemos seguir permitiendo que las grandes empresas hagan lo que les da la gana. Estoy yo realmente preocupado por lo que ha salido, es que, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, esta empresa concesionaria, nos está diciendo que ahora no va a respetar los contratos respecto a capacidad para cuántos millones de pasajeros van a tener.
o cuándo van a entregar el proyecto, si lo van a entregar por partes o en una sola vez. O sea, están haciendo lo que les da la gana. La Repsol hizo lo que le da gana con la contaminación, que hasta el momento tenemos problemas. Se tiene que modificar la política neoliberal sí o sí. No podemos seguir estafando a la población de que vamos a hacer determinados cambios si continuamos con estas políticas neoliberales que son los que se benefician siempre. No significa crecimiento económico el que podamos tener que las grandes mayorías se vayan a beneficiar. Siempre nos han acostumbrado que el crecimiento, Perú necesita crecimiento económico, pero quienes han crecido es el bolsillo de los ricos, de los millonarios en nuestro país. Pero de las grandes mayorías, de los trabajadores, del pueblo, estamos siempre bajo la misma problemática y eso tiene que cambiar. Y eso tiene que orientarse en la política de gobierno que señale. Si no, no va a haber ningún cambio y yo creo que ahí uno pensaría mucho, ¿no? Congresista, ¿cree usted que ya el pleito que digamos entre el Ejecutivo y el Congreso llegó ya al techo, a lo máximo ya que digamos? Mire, siempre, yo creo que sí, pero siempre hay aspectos que también en política se pueden desarrollar. Pero lo que yo estoy viendo es que hay un sector de la derecha que por nada, o sea, va a sentarse a conversar. O sea, ellos ya han entrado al Congreso desde un primer momento simplemente a sacar a Pedro Castillo, y si no sacan a Pedro Castillo van a utilizar otras herramientas para traerse abajo de todas maneras el gobierno o el Congreso. O sea, ya ellos lo que veo están decididos porque su objetivo principal no ha sido la agenda del país. Hoy se llenan la boca, es lo que siempre vengo diciendo dentro del pleno, ¿no? Se llena la boca que la población, que el pueblo, que tal cosa o que tal. Simplemente es algo prebendatario que solamente busca determinadas cosas momentáneas, pero no están entendiendo que aquí, si queremos realmente solucionar esos problemas, tenemos que empezar a dar grandes pasos, como es el cambio del modelo neoliberal, y tenemos que ir caminando a, no me voy a cansar de decirlo, a cambiar la Constitución, y eso creo que es importante la participación de los diversos sectores sociales. En una entrevista a la Premier ha señalado de que para el gobierno, para el Ejecutivo, ya se ha agotado la primera cuestión de confianza. Mira, yo estoy de acuerdo y lo he planteado siempre, ¿no? Porque creo que se debe restituir el derecho que todos los ciudadanos tienen a que sea consultado. La población tiene el derecho a referéndum. Los poderes constituidos no pueden estar por encima del poder constituyente. El pueblo es la máxima instancia y es por eso que yo digo, al pueblo hay que devolverle todo el poder para el pueblo, todo el poder para las organizaciones sociales, para que de esta manera podamos reconstruir lo que nos han destruido por décadas y siglos los grupos de poder económico bajo sus propios intereses, y aquí tenemos que empezar a cambiar, y en ese sentido mi llamado será siempre a todos los sectores para que podamos encaminar y podamos encaminar nuestras luchas en función a ello. Estamos conversando con el congresista Jaime Quito, tanto la prensa nacional y prensa Perú, quienes hemos accedido por su venia, digamos, por concedernos este tiempo, porque están en sesión del Pleno del Parlamento peruano. Algo que finalmente el congresista quiere agregar, por favor, puede hacerlo. Haga. Mire, solamente yo quiero agradecerlos, esperemos que esta no sea la primera vez, sino que podamos seguir conversando porque estamos en momentos bastante complicados en el sentido de la vida política del país, pero sé que la población está cansada de muchas cosas, pero este tipo de decisiones también te van marcando el destino y el rumbo del país que queremos construir. Yo digo que el poder no puede estar concentrado en estos espacios donde hoy se pretenden llevar los destinos del país. Más bien considero que el poder debe regresar de donde se emanó, de donde nosotros somos fruto de ello, que es el pueblo, que es las organizaciones, que son los sindicatos, todos los sectores de la población, campesinos, trabajadores, estudiantes, tanto del campo, la ciudad, de la costa sierra, del norte sur de nuestro país. Tenemos que entender que nadie nos va a regalar absolutamente nada.
sino lo que tenemos que encaminar a un proceso de organización. Y son a través de este proceso, de este encaminar de las luchas, que tenemos que avanzar a reconstruir nuestro país, hacer un país justo, hacer un país que de nuestros recursos naturales sirvan para las grandes mayorías, y eso pasa por llamar a una asamblea constituyente de carácter popular, plurinacional, con la participación de todos los sectores. Ha llegado el momento de que el pueblo dé su palabra, y eso es ahora, y nos sumamos a ese llamado y estamos en ese camino y en esa tarea. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el congresista Jaime Quito, que el Parlamento peruano en su oficina nos ha atendido. Volvemos con más información más adelante.